Acompáñame ahora sí, vamos a nuestra serie en la carta a los Romanos y seguimos aquí. Vamos al capítulo 12 y vamos a arrancar desde el verso 9. Te doy chance para que en tus Biblias, dime amén cuando ya estés ahí. ¿Listos? Romanos 12 y seguimos aquí en nuestra serie de Romanos y me encanta porque, como lo decía nuestro buen Alex hace 2 domingos, el verso a verso, libro por libro, es la agenda de Dios, no es nuestra agenda, así que lo que Dios tiene hoy que decirnos es muy padre, así que arrancamos. Romanos 12, versículo 9, dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hasta el 3, hermanos. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos permites reunirnos, Señor, en familia y estudiar tu palabra. Señor, pero también pedimos que hagas lo que solamente tú puedes hacer, Señor. Obrar en nuestros corazones, que salgamos hoy transformados y convencidos, Señor, de estas verdades. Amén. Ok, iglesia, antes de arrancar me gustaría platicarte algo sobre un personaje de la historia. Ahorita va a aparecer ahí, va a aparecer su monumento, ¿no? Pero más o menos así era. Ese muñequito que ven ahí, ¿ve? Ese cuate se llamaba William Penn. Y déjame te platico un poco de él. Es muy famoso en Estados Unidos. Pero algo que lo hizo todavía más famoso fue lo que algunos llamaron como el experimento santo. Y déjame te digo de qué se trató. Pues corría el siglo XVI y en Europa la cosa estaba tensa, Entre católicos y protestantes estaban dando con todo. Protestantes contra católicos igual. Pero ¿sabes qué, iglesia? También entre protestantes estaban dando con todo. Era una fiesta eso. Y este cuate dijo, ¿saben qué? No, aquí está esto muy gacho. Vámonos para Estados Unidos y vamos a fundar un lugar donde pues vamos a llevar la fiesta más tranquila, ¿no? Donde podamos vivir en paz y en armonía. Y a este lugar le puso el nombre de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia, de hecho es la ciudad que está ahí al fondo. ¿Qué significa? Ustedes ya sabrán, amor fraternal. Y la llamó así con esa esperanza de que las personas pudieran vivir en paz y en armonía independientemente de sus creencias religiosas. Si te preguntas si funcionó el experimento, déjame te cuento algo. Pues sí, funcionó al menos los primeros 70 años. Mientras este brother y sus amigos estuvieron ahí a cargo de las autoridades, funcionó. Al grado de que se volvió la ciudad más poblada, así de volada. La gente de Europa luego se empezó a migrar allá. Y sabes, también fue de influencia para luego redactar la Constitución de los Estados Unidos de América. Qué interesante, ¿no? Ahora, iglesia, Horizonte, esto del amor fraternal, más que un experimento, debería ser una realidad en nuestras vidas. Y Pablo lo tiene muy claro. Fíjate cómo ha venido Pablo argumentando acerca de que ahora somos ya un cuerpo, ¿no? Un solo cuerpo, pero que individualmente también Dios nos ha otorgado dones. Pero ahora va a empezar Pablo a decirnos acerca del amor. Y va a dar una serie de exhortaciones que son las que acabamos de leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Pero estas exhortaciones, ojo, no están desconectadas, no están aisladas. De hecho, van ahí unidas precisamente con esto del amor. Y mira, si hay algo que Pablo también nos enseña es que el amor auténtico, sí, tiene sus reglas, pero estas reglas no las estableciste tú, ni yo, ni el hombre, las establece Dios mismo. Y así es como arrancamos el versículo 9. Primera regla, ¿cuál crees que sea la primera regla, hermano? El amor sea sin hipocresía. Uy, con todo. Y mira, esta palabra es ruda, viene del griego que incluso puede decir de alguien que es celoso, pero sobre todo alguien que actúa, alguien que finge, alguien que disimula. ¿Has visto cuántos ven fútbol de aquí? A mí me encanta el fútbol.
Y una de las cosas que estos cuates sinvergüenzas, luego los futbolistas, sobre todo los hombres, es que tantito los tocas y se revuelcan, ¿verdad? Y sabes, muchas veces estos cuates lo único que hacen es proyectar una imagen de ¿qué? De dolor, ¿no? Pero la realidad es que no les pasa nada. Ahora, dejemos a un lado los futbolistas. ¿Qué hay con nosotros, iglesia? ¿Qué hay con Horizonte? En tu vida diaria, en tu familia, en tu trabajo. Si hay jóvenes aquí, en sus escuelas. ¿Y qué hay aquí de la iglesia? Pablo lo tiene muy claro y lo que nos está exhortando es a esto. Cuidado con proyectar la imagen de un amor superficial, un amor aparente, pero que por dentro estemos ¿qué? Lidiando con celos, rivalidades, envidias. ¿Sabes? Hace años escuchaba una supuesta conversación, no sé si fue real o no, pero me daba mucha risa. Y era una conversación que tenía un ateo con un cristiano. Y el ateo, pues muy renuente, ¿no? Le decía al cristiano, oye, ¿yo para qué quiero ir a la iglesia? Si esta está llena de hipócritas. Y el cristiano le contestó, pues ven, que hay espacio para uno más. Me daba risa y todavía me da risa. Pero sabes, la verdad es que a la luz de Romanos 12:9, no hay nada de qué gloriarnos, ¿eh? Deberíamos de lidiar todos los días para sacar la hipocresía de nuestros corazones, hermanos. Es vergonzoso. Hay muchos ejemplos de la hipocresía en la Biblia. Están desde los más burdos hasta los más sutiles. Y de estos últimos, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo, así bien chido, ¿de quién será? A ver, el apóstol Pedro, el buen Pedro. Y mira, antes, vamos a hacer un paréntesis aquí, un paréntesis. Cuando tú leas la Biblia, hermano, y veas la historia de estos personajes, de Pedro, de cualquier otro, hazlo a la luz de las propias escrituras. Y date cuenta que son seres humanos como tú y como yo, con virtudes, sí, con fortalezas, pero también con fallas. Así que quitémonos así cualquier onda así rara, ¿no? De Pedro, el super Pedro, el príncipe de los apóstoles. Y no, aprendamos a verlos como seres humanos, como tú y yo. Mira, vamos a ver este ejemplo que se encuentra en Gálatas. Acompáñame ya al libro de Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 2, del versículo 11 al 14. Y es Pablo precisamente el que va a hablar de esta anécdota, ¿no? Fíjate cómo dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y alejarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se les unió ¿en qué, iglesia? En su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaban con rectitud, cuando vi que no andaban en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Así que nuestra primera regla, iglesia, del amor auténtico es sin hipocresía. Pero hay más. Sigue diciendo el versículo 9, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Pablo lo va a decir de otra forma en 1 Corintios 13:6, cuando dice, no se regocija el amor, el verdadero amor, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. A ver, hermanos, y aquí va la primera pregunta para ti y para mí. Si verdaderamente nos estamos amando, si verdaderamente estás amando a tu prójimo, a tu hermano de la iglesia. Y yo sé que tu respuesta va a ser rápida, sí. Bueno, chécate el ejemplo que ahora Pablo nos va a dar. Porque fíjate, cuando Pablo ve a Pedro que no andaba en cuanto a la rectitud y de la verdad del evangelio, ¿qué fue lo que hizo? Lo encaró, ¿verdad? Dice que me opuse a él cara a cara. Y sabes, eso es una aplicación básica de nosotros, hermanos, de Horizontes, de Grupos en Conexión, que si tú ves a tu hermano en pecado, tú tienes dos opciones. O lo vas a confrontar con amor, ¿verdad?
con misericordia, buscando siempre su restauración, o no le vas a decir nada. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que si no haces nada, entonces ese amor que dices tener por él va a ser netamente superficial, ¿eh? Y esa también es un ejemplo de la hipocresía. Eso se da también, por ejemplo, mucho en las familias, papás. Por ejemplo, nosotros amamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la Escritura? Disciplínalo, ¿sí? Dale duro. No, bueno, mira, Paul Tripp dice, y me encanta esto en su libro de cómo pastorear el corazón de tu hijo, la disciplina es una extensión del amor. Entonces te das cuenta cómo el verdadero amor, el auténtico amor, tiene estas características. Hasta aquí está duro, ¿va, iglesia? Pero bueno, ya vamos a bajarle un poco. Vamos a seguirle. Versículo 10 dice, sean afectuosos, ámense unos a otros con amor fraternal. Antes de pasar a este punto, déjame te cuento algo, que mientras estaba yo preparando el mensaje, híjoles, este tema de la hipocresía es duro, hermanos, ¿eh? A nadie nos gustaría que nos hablen así. Pero mientras yo esquivaba así, no, Señor, yo no, eso no, ¿cómo no? Mira a Pedro, chécate quién era Pedro. Era el Pedro restaurado, ¿eh? El Pedro que se levantó en Pentecostés lleno del Espíritu Santo, que predicaba ya con valor ante el Sanedrín. Era el Pedro que tuvo visiones en casa de Cornelio. O sea, era Pedro. Así que, hermanos, yo creo que sí el Señor nos está hablando muy claro hoy en cuanto a este tema de la hipocresía. Jesús, en una ocasión, y eso está en Mateo 23, lo puedes buscar en tu Biblia, cuando está confrontando a los fariseos, hay una parte donde Él les está dando con todo, ¿no? ¿Saben qué? Fariseos, hipócritas, ustedes esto y esto. Pero en una ocasión les dice lo siguiente, ¿saben qué? Ustedes levantan monumentos a los profetas. Y dicen y hacen alarde de decir, si nosotros hubiésemos estado en los tiempos de nuestros padres, jamás los hubiésemos matado. Hipócritas, le dice Jesús. ¡Wow! ¡Qué rudo! Así que yo creo que la palabra es clara en cuanto a esto. Todos lidiamos con esto. Y el Señor quiere que lo saquemos de aquí. Que el amor auténtico no refleje nada de eso. Ahora sí seguimos. Versículo 10. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. El amor auténtico es un amor peculiar, ¿sabes? No es como el amor que pudiéramos decir que le tenemos a alguien allá afuera, o a un enemigo incluso. No. De hecho, siempre decimos, bueno, ojalá las personas vengan, conozcan de Jesús y puedan experimentar del amor que podemos tener aquí entre hermanos. Pablo lo expresa así de la siguiente forma en Gálatas 6:10, fíjate. Así que entonces, dice Pablo, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Con honra, dándose preferencia unos a otros. Seguimos en Romanos. Y fíjate, aquí el amor auténtico nos da otra pauta. Es dar la honra a los demás. Como también dice Pablo en Filipenses 2:3. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. En otras palabras, mi hermano, si no eres humilde, pues es natural, ¿sí?, que te vaya a costar un mundo cederle el lugar a tu hermano. Mira Martín Lutero lo que decía, y me pareció muy interesante esto. ¿Cómo lo dice? Dice, la soberbia también rinde honores, pero solo como una reacción, chécate, mientras que la humildad lo hace de manera proactiva. La soberbia espera que otros tomen la iniciativa. La humildad, en cambio, ni siquiera busca que otros la sigan. Está convencida de que siempre debe dar el primer paso en dar los honores. Y esto, pues a mí la neta me recuerda mucho a cómo es el ambiente luego en la política, ¿no? No te tengo como gobernador si no me tienes por diputado casi. Pero eso, hermanos, aquí en la iglesia no debe ser así. Versículo 11. No sean perezosos en lo que requiere diligencia,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hasta ahorita hemos visto que el amor auténtico no reserva nada para sí, sino que solo busca el interés de los demás. Pero otra regla que podemos notar aquí del amor auténtico es la diligencia. El hacer las cosas con esmero, con ganas, con atención. Servir a Dios bien. Servir al hermano bien. Imagínate que yo hoy me hubiese levantado así, hermanos. Qué flojera. Me mandó Adrián a predicar. Qué gacho, ¿no? No debe ser así tampoco. Tenemos que tener este espíritu ferviente, sirviendo al Señor. Versículo 12. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Ahora fíjate, el amor auténtico también nos dice que puede enfrentar las tribulaciones con gozo y esperanza. ¿Por qué? Porque ya no somos guiados, hermanos, por lo que vemos, sino que tenemos una esperanza en las promesas de Cristo. Ya no nos guiamos por las cosas que este mundo nos ofrece, sino que tenemos un gozo invisible, eterno y por lo tanto verdadero. La frase dedicados a la oración tiene que entenderse en este marco del sufrimiento que Pablo está hablando. No hay que desconectar el sufrimiento de la vida del creyente. Y aquí pienso que hay que distinguir dos clases de sufrimientos. La primera es cuando es consecuencia de tus pecados. Y mira Pedro cómo lo dice en una de sus cartas, cómo hay que tratarse. Primera de Pedro 4:8. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. O como dice la Reina Valera 960, ¿no? El amor cubre multitud de pecados. Ahora, esa es una clase de sufrimiento, pero también está el sufrimiento que Dios usa y que Dios dispone para probar nuestra fe. Y entonces también la frase dedicados a la oración cobra también mucho sentido, porque es cuando estamos batallando, ¿no? Contra el pecado, contra alguna prueba, cuando más oramos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si llevamos o tenemos un break, como dicen, ¿no? Pues bajamos la guardia, dejamos de orar. Y aquí el apóstol nos está exhortando a esto. Y quiero que cheques todas las conexiones que hay entre ser fervientes en espíritu, ser diligentes, no flojos, y la oración. Todo está conectado, hermanos. Pero el amor es la pauta. El amor es el eje central. Versículo 13. Seguimos y ya con esto vamos terminando, hermanos. Contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Fíjate cómo el amor auténtico es generoso, hospitalario. Y otra vez, siguiendo la línea del sufrimiento, pues era muy común que en tiempos de Pablo se levantaran persecuciones. Literalmente los creyentes eran despojados de sus bienes. Se tenían que prácticamente trasladar a otros territorios, sin casa, imagínate. Mira Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 13 del 1 al 2, cómo lo dice. Y empieza otra vez con esto. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Wow. Y como tal veo, iglesia, Dios nos está llamando mucho a esto. ¿Sabes? Yo no sé los demás, los que son más grandes, cómo se imaginaban Tabasco hace, 15, 20 años. Pero si hay algo de lo que yo me di cuenta es que Tabasco hoy se encuentra en una zona muy transitada de migrantes. Qué curioso, ¿no? Y mira lo que el Señor hoy nos está diciendo. Quiera Dios que, según tengamos la oportunidad, cada uno de nosotros podamos mostrar misericordia y reflejar el amor de Cristo hacia ellos. Mira cómo lo dice Jesús en Mateo 5:7. Te lo leo en la NBI. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y ahí mismo en el 5, pero más adelante, en la PDT te lo leo así. Y si ustedes son solo buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso su amor debe crecer cada vez más hasta que tengan ¿qué?
el completo amor del Padre. Wow, está muy vara la alta, ¿no, iglesia? Pero mira Pablo así ya en resumen, Pablo quiere dejarnos esto bien claro. Y no nada más a la iglesia de Roma. Y quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 13. Y mira que la iglesia de Corinto era una iglesia con muchas dificultades, ¿eh, iglesia? Literalmente Pablo dice que esa iglesia no se juntaba, no se reunía para lo bueno, sino para lo malo. Uf, cañón. Pero es a esa misma iglesia a quien dedica este famoso pasaje del amor. Si ya estás ahí, porque ese sí no va a aparecer en pantalla, me parece, pero es 1 Corintios 13. Y mira, y fíjate qué curioso, porque es casi un reflejo de Romanos. Después de que Pablo atiende el asunto de los dones, ahora le dice a los de Corintios, ¿saben qué? Ahora les muestro un camino más excelente. Y dice, versículo 1 del 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones, bueno, y ahí sigue Pablo, ¿no? Ahora, iglesia, ¿ustedes creen que en esta iglesia de Corintio había divisiones? Por supuesto que las había. ¿Había rivalidades? Sí. ¿Había soberbia? Claro. ¿Había hipocresía? Seguramente. Pereza y flojera, en una de esas igual. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, iglesia, hoy, tú y yo, personal, tú con Dios, ¿cómo estamos siendo para con los demás? ¿Estamos amando con sinceridad? ¿Tenemos ese amor fraternal entre nosotros? Cuando se nos pide que hagamos algo, que cedamos a algo, ¿lo estamos haciendo con humildad? ¿Damos esa preferencia, hermanos? ¿Estamos siendo humildes? ¿Estamos siendo diligentes y fervientes con los dones que Dios nos ha dado? ¿Estamos siendo generosos? Mira qué oportunidades para ser generosos hay, ¿eh? Hospitalarios. En resumen, iglesia, el tema, el asunto, lo que Pablo nos está diciendo acerca del amor es vital para la iglesia. Es el eje central, como te decía hace un momento. Y es un amor auténtico que nace del corazón del Padre y que debe de fluir, mira, hacia los demás. Y esto crea un problema, porque si lo que te estoy diciendo es verdad, que es doctrina esencial de la fe cristiana, nos genera un gran problema. A lo mejor tú me puedes decir ahorita, ¿sabes qué, Germán? La neta es que esto del amor fraternal me suena ñoñísimo. A mí déjame tranquilo. Yo con que nadie me moleste, mira, yo no molesto a los demás. A lo mejor yo ando buscando nada más una iglesia de sana doctrina, ¿no? Como dicen algunos. Con que me prediquen acá sana enseñanza, porque sabes, allá afuera pues hay mercenarios de la fe, disque apóstoles, qué sé yo. Yo con eso, brother. Mira, si piensas así, si eres un Rambo de la fe cristiana y un lobo solitario, te tengo malas noticias. O espero que buenas, dependiendo cómo lo respondas. Y mira lo que Jesús tiene que decirnos ahora acerca de este tema.
Y se lo dice precisamente a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Acompáñame por favor a Apocalipsis 2:1. Ese creo que sí va a aparecer en pantalla. Chécate lo que tiene que decirnos Jesús, iglesia. Dice así, desde el versículo 1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y chécate. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Ahora, antes de que pasemos al versículo 4, chécate. Arduo trabajo. ¿A qué te suena de lo que acabamos de ver en Romanos? Diligencia, ¿no? No toleras a la gente malvada. Ahí estoy yo, brother, mira. Me regocijo en la justicia. No tolero la maldad, ¿no? Mira, hasta he sufrido, Jesús, por tu nombre. Con paciencia. ¿Sabes cuál es mi tema de todo esto, iglesia? Y es lo que Jesús nos va a decir ahorita. Que de nada vale eso, ¿eh? Chécate lo que dice el 4. Y te lo estoy poniendo en la NTV porque creo que amplía bien lo que está pasando. Chécate. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y termina en el 7 diciendo: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todo el que salga vencedor le daré de comer del fruto de la vida, que está en el paraíso de Dios. ¿Sabes qué pasó con la iglesia de Éfeso, iglesia? Mira, te voy a poner unas imágenes. Ayer lo estaba yo checando. Eso es Éfeso en la actualidad. Literalmente ruinas. Pero qué curioso, ¿no? Mira, hasta 2 iglesias habían ahí. Ah, caray. Yo no sabía esa de la iglesia de la Virgen María, de San Juan Evangelista. Pero se me hacía como que era una ciudad bien chida, ¿eh? Tenía su biblioteca, su teatro. Pero no queda nada, iglesia. Nada. ¿Juicio divino? No lo sé. Saca tus propias conclusiones. Lo que sí sé es que era una ciudad vibrante. Sobre todo en materia de cristianismo, ¿sabes? Pablo mismo le escribió una carta a esa iglesia. Incluso todavía durante la iglesia primitiva, durante ese periodo, ahí se armaron buenos concilios de los padres de la iglesia. Pero mira, no queda nada. Y mi anhelo, iglesia, es que hoy podamos así salir convencidos de decir: wow, Jesús, gracias porque me estás advirtiendo de esto. Y no quiero eso para mi iglesia. Y si esto nos genera una problemática y es un tema serio, también te quiero dar la solución. Y quiero que me acompañes a Juan, capítulo 15, versículos 5 al 6. Mira lo que Jesús tiene que decirnos. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Iglesia, el amor del que te vengo ahorita a enseñar es precisamente fruto del Espíritu. Y ahí hay una promesa. Muchas veces aquí te decimos esto: intimidad determina actividad. Si tú tienes intimidad con Jesús, lo natural, lo orgánico, no tienes que batallar. Va a salir así, mira, ligerito. Se va a notar, y se nota, se nota cuando es amor del chido. Pero chécate, hay una advertencia igual. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Vas a hacer leña, brother. Mira lo que Jesús tiene hoy que decirnos, iglesia.
Y mira, Colosenses 3:14. Me encanta, porque yo creo que resumen todo lo que hemos visto hasta ahora. Dice Pablo en Colosenses 3:14, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Ves cómo todo está perfectamente conectado? Así que, iglesia, mi deseo es este, que salgamos convencidos, confrontados, animados de vivir esto, el amor fraternal entre nosotros. Y ya para cerrar, me gustaría también decirte que si hay alguien que está aquí hoy y no ha podido experimentar el amor que hay en Cristo Jesús, yo te invito, hermano, acércate a Él. Es el único amor que yo te puedo prometer y decir, ¿sabes qué? Jamás quedarás defraudado. Ven a Él, hermano. El que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Pablo dice precisamente en Romanos 5:8 que Dios prueba que nos ama. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no te quedes, hermano, sin ese amor perfecto como el que cantábamos hace rato. Experiméntalo, vívelo. Y sabes, vas a poder también experimentar el amor fraternal. Un amor que quizás ya no va a ser perfecto, que es el que nos damos entre nosotros, pero sí sincero. Gente que te va a amar, que te va a cuidar, que va a cuidar tus espaldas. Así que, iglesia, ¿oramos? Amén. Gracias, Padre, te damos en esta tarde porque nos has hablado clara, sencillamente, Señor, pero hay mucho que trabajar, Señor, en nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, por cada hermano que está aquí hoy presente, Señor, que no salga sin esta convicción, que Horizonte Villahermosa sea una iglesia así de sana doctrina. Amamos la sana enseñanza, amamos la santidad también, Señor, a la cual fuimos llamados. Señor, pero que salgamos con esto, amor auténtico, amor fraternal, para que tu nombre, Señor, sea glorificado allá afuera. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.